Dicen que los muertos no pueden hablar, pero la voz de mi abuelo resonó más fuerte que nunca el día que descubrí que Julián había robado todo. Jamás imaginé que estaría de pie en un departamento en ruinas en Oakland, mirando un aviso de desalojo, mientras el hombre que me crió yacía frío en su tumba apenas 3 días después. Pero la vida tiene una forma muy particular de enseñarte lecciones para las que nunca pediste inscribirte. Y Julián Thorne estaba a punto de darme la lección más cara de toda mi vida. La lluvia seguía cayendo cuando regresé a la mansión de Malibú tras el funeral de mi abuelo. La casa frente a la costa del Pacífico había sido mi hogar por 15 años. Desde que mis padres murieron en aquel accidente automovilístico cuando tenía 12, Richard Vance me había recibido sin dudarlo, tratándome no solo como su nieta, sino como si fuera su propia hija. Me enseñó todo sobre su imperio inmobiliario, desde leer estados financieros hasta entender las tendencias del mercado. Yo pensaba que sabía perfectamente cuál era mi lugar en su mundo. Estaba equivocada. Julián me esperaba en la biblioteca de paneles de roble, la misma habitación donde mi abuelo solía contarme cuentos antes de dormir. Pero no había nada reconfortante en ese momento. Su traje de diseñador estaba impecable, su cabello plateado perfectamente peinado y sus ojos tenían la frialdad de un tiburón rondando a su presa herida. Una pila de documentos legales descansaba sobre el escritorio de caoba entre nosotros. La transferencia está completa, dijo, con el tono satisfecho de un depredador que acaba de hacer su jugada. 400 millones. Cada uno de los activos. Tomó uno de los documentos y lo agitó con indiferencia. Y tú, Madison, ya no eres bienvenida en esta casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿De qué estás hablando? Richard era mi abuelo. Esta es mi casa. La risa de Julián fue amarga y cortante. Richard Vance nunca fue tu abuelo, querida. Era mi socio de negocios. Llevo años planeando esta adquisición. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando el océano que yo había contemplado desde ese mismo lugar miles de veces. Y siempre fuiste solo un caso de caridad, un proyectito personal. Y ahora que el viejo ya no está, es momento de que aprendas cómo funciona el mundo real. Antes de que pudiera procesar lo que estaba ocurriendo, Julián chasqueó los dedos. 2 guardias de seguridad entraron a la habitación. Sus expresiones eran profesionalmente neutras, pero sus intenciones estaban claras. Ayuden a la señorita Chen a empacar sus pertenencias, ordenó Julián. Solo lo que ella haya comprado personalmente. Tiene 30 minutos. La siguiente hora fue una niebla de humillación y shock. Terminé parada en la entrada circular con una sola maleta, viendo cómo las puertas eléctricas se cerraban tras de mí con la misma contundencia que una reja de prisión. La casa que había sido mi hogar por más de la mitad de mi vida ahora era territorio prohibido, y el hombre al que había llamado familia resultó ser nada más que un extraño calculador. El trayecto en taxi a Oakland se sintió como un viaje a otro planeta. Yo había crecido en un mundo de catas de vino y galas benéficas, escuelas privadas y casas de verano en Aspen. Ahora estaba buscando departamento en renta con exactamente $800 en mi cuenta y un sentido de autoestima que se desmoronaba a toda velocidad. El lugar que encontré al final era un estudio en un edificio que había visto tiempos mucho mejores. El papel tapiz se estaba despegando, la alfombra estaba manchada y la vista desde mi única ventana era un muro de ladrillo. Esa primera noche me senté en el suelo, con la laptop sobre las rodillas, enviando solicitudes de trabajo con una desesperación que jamás había sentido. Pero estaba aprendiendo que la desesperación podía ser un poderoso motivador. 3 semanas después, ya solo me quedaban $100 y estaba considerando vender el reloj Cartier antiguo que Richard me regaló en mi cumpleaños 21. Era el único objeto de valor que logré conservar, y dejarlo irse sentía como cortar el último lazo con la vida que había perdido. Mientras sostenía el reloj, preparándome para llevarlo a una casa de empeño, noté algo extraño en la pluma Mont Blanc Vintage que Richard también me había regalado ese mismo cumpleaños. La pluma siempre se había sentido más pesada de lo normal y, en mi desesperación, pensé que quizá contenía algún metal precioso que pudiera extraer y vender. Pero cuando desenrosqué el cuerpo, descubrí algo mucho más valioso que el oro. Dentro había una diminuta llave de caja de seguridad y un pequeño rollo de papel con la inconfundible letra de Richard. El legado no se recibe, se construye. La llave me llevó a una sucursal de Wells Fargo en el centro de San Francisco, donde una caja de seguridad que nunca supe que existía guardaba un iPad y una carta dirigida a mí con la letra de Richard. La carta me indicaba contactar a la abogada Isabella Martínez.
pero fue el video en el iPad lo que lo cambió todo. La cara de Richard llenó la pantalla, y verlo de nuevo hizo que brotaran lágrimas que no me había permitido derramar. Madison, mi querida niña, decía su voz grabada, si estás viendo esto, significa que Julián ya mostró sus verdaderos colores. He sabido de sus ambiciones por años, y me he estado preparando para este momento. El video explicaba todo. Richard había puesto los $400 millones de su patrimonio en un fideicomiso irrevocable con condiciones muy específicas. Julián no podía acceder a un solo dólar sin mi cooperación como coejecutora. Más aún, el fideicomiso solo podía disolverse tras la finalización del proyecto Fénix, la visión de Richard para transformar un barrio en crisis en el este de Los Ángeles mediante desarrollo comunitario, vivienda asequible e incubación tecnológica. La parte más hermosa era la cláusula que Richard llamaba su provisión de integridad. Si Julián o yo intentábamos sabotear el proyecto, demandarnos entre nosotros o crear un escándalo público, esa persona perdería todos sus derechos sobre el fideicomiso. La otra parte heredaría todo. Los he encadenado, dijo Richard con una leve sonrisa en el video, porque creo en el poder de la redención. Julián tendrá que trabajar contigo, Madison. Y tendrá que rogarte para lograrlo. 24 horas después, Julián estaba en la puerta de mi departamento en Oakland, su traje Armani viéndose ridículamente fuera de lugar contra el fondo de mi edificio deteriorado. Su expresión pasó de enojo a disgusto y finalmente a una furia contenida mientras observaba mi situación actual. Muy bien, dijo entre dientes. Ganaste. ¿Cuánto quieres? ¿5 millones? 10. Firma los papeles y desaparece de mi vida para siempre. Había pasado el día anterior trabajando con Isabella Martínez para prepararme para este momento. No quiero tu dinero, Julián, dije, disfrutando como su cara se ponía roja de frustración. Quiero mi puesto. Quiero respeto. Y quiero que entiendas que ya no soy la niñita ingenua a la que echaste a la calle. Le entregué un contrato que Isabella había redactado. Incluía mis condiciones, una disculpa pública, una oficina ejecutiva en la sede central. Un salario acorde a mi puesto como coejecutiva y control absoluto sobre los aspectos financieros y de personal del proyecto Fénix. Julián arrojó el contrato sobre mi mesa de centro con tanta fuerza que mi laptop dio un brinco. ¿Crees que puedes ponerme condiciones? Tienes 12 meses para acostumbrarte a la idea, respondí con calma. Puedes trabajar conmigo, o ver cómo 400 millones se convierten en polvo. La puerta está detrás de ti. Por primera vez en mi vida, vi a Julián Thorne genuinamente inseguro. Tomó el contrato, lo leyó otra vez, y pude ver la guerra entre su orgullo y su codicia reflejándose en su rostro. Finalmente, lo firmó con trazos rápidos y furiosos de su pluma. Esto no se ha terminado, murmuró mientras se dirigía a la puerta. No, coincidí. Apenas está comenzando. El sitio de construcción del proyecto Fénix en el este de Los Ángeles se convirtió en nuestro campo de batalla. Julián no podía sabotearme abiertamente sin violar las condiciones del fideicomiso, así que recurrió a la sutileza. Su prometida, Victoria Sterling, comenzó una campaña de rumores en nuestros círculos sociales, insinuando que yo estaba mentalmente inestable y que había manipulado a Richard en sus últimos días. Mientras tanto, Julián usó sus contactos para contratar subcontratistas que trabajaban lento e ineficazmente, esperando hacer fracasar el proyecto por incompetencia y no por sabotaje directo. Pero yo no había aprendido las lecciones de negocios de Richard solo por osmosis. Empecé a auditar cada contratista, cada factura, cada gasto. Lo que encontré fue una red de empresas fantasma que Julián controlaba, todas cobrando tarifas elevadas por trabajo mediocre. Literalmente estaba robándole a su propio proyecto solo para perjudicarme. También contacté a Marcus Rodríguez, un periodista de investigación que había cubierto crímenes de cuello blanco para el Times. Marcus incluso había entrevistado varias veces a Richard sobre sus prácticas empresariales, siempre éticas. Pensé que le interesaría saber lo que estaba pasando con el último proyecto de Richard. Las reuniones semanales del proyecto se convirtieron en ejercicios de guerra psicológica. Julián socavaba mis sugerencias frente a inversionistas y funcionarios de la ciudad, usando frases como: bueno, esa es una visión muy optimista. O: quizá deberíamos dejar que los adultos manejen esta parte. Creía que podía intimidarme hasta hacerme callar. Subestimó cuánto puede motivar la ira a una persona.
Durante una reunión particularmente tensa sobre sobrecostos, presenté mis hallazgos de auditoría ante toda la junta. No acusé directamente a Julián. En cambio, lo planteé como una preocupación por mantener la transparencia absoluta que Richard Vance siempre había exigido. Mostré cómo podíamos ahorrar más de 2 millones cambiando a contratistas legítimos y eliminando los misteriosos honorarios de consultoría que aparecían en nuestro presupuesto. Julián se vio obligado a aceptar los cambios o arriesgarse a parecer fiscalmente irresponsable ante los inversionistas. Verlo sonreír y asentir mientras yo desmantelaba su esquema fue uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Pero Julián no había terminado. A medida que el proyecto Fénix se acercaba a su final, con el centro comunitario, las viviendas asequibles y el incubador tecnológico tomando forma, comenzó a desesperarse. El proyecto estaba saliendo adelante a pesar de sus esfuerzos, y pronto el fideicomiso se disolvería, dejándonos como herederos iguales del imperio de Richard. Una semana antes de la ceremonia de inauguración, Julián hizo su último movimiento. Creó un defaque de audio de mi voz, usando tecnología de IA para fabricar una grabación donde aparentemente yo planeaba desviar fondos del fideicomiso una vez terminado el proyecto. Envió la evidencia falsa a la junta del fideicomiso y, en un acto de malicia inspirada, a Marcus Rodríguez, con la esperanza de que el periodista publicara la historia y destruyera mi reputación. La gran inauguración del Centro Comunitario Fénix estaba programada para un martes de noviembre. Políticos, inversionistas y representantes de medios llenaban el moderno auditorio que habíamos construido en el corazón de lo que alguna vez fue un vecindario en decadencia. Niños de las escuelas locales presentaban números artísticos, los líderes comunitarios hablaron sobre la transformación que habían presenciado. Y yo me preparaba para dar lo que pensaba que sería el discurso más importante de mi vida. Pero Julián tenía otros planes. Justo cuando me acerqué al podio, él se levantó de su asiento en la primera fila y se dirigió directamente a la multitud. Damas y caballeros, antes de celebrar, creo que deberían escuchar información preocupante sobre las verdaderas intenciones de mi coejecutiva. El auditorio cayó en silencio mientras Julián reproducía la grabación fabricada. Mi voz sintética parecía confesar elaborados planes de desfalco, haciéndome sonar como todo lo que él siempre había dicho que era, ambiciosa, manipuladora e indigna de la confianza de Richard. La sorpresa en los rostros de la gente era genuina y desgarradora. Eran miembros de la comunidad que habían llegado a confiar en mí durante el último año, inversionistas que habían creído en la misión del proyecto. Y representantes de medios que ahora presenciaban lo que parecía ser un escándalo enorme. Pero yo había aprendido algo importante sobre Julián durante nuestros meses de trabajo juntos. Era predecible en su crueldad. Después de los primeros accidentes en la obra, había instalado cámaras de seguridad en mi oficina, mi departamento e incluso en mi auto. Y esas cámaras habían captado a los asociados de Julián irrumpiendo en mi oficina para plantar software espía en mi computadora. Cuando la grabación falsa terminó de reproducirse, caminé con calma hacia el podio y señalé a Isabella Martínez, quien había estado esperando entre bambalinas. Isabella activó una enorme pantalla detrás de mí, y de pronto el público estaba viendo en alta definición cómo el equipo de Julián cometía el delito de allanamiento. Y esto es lo que parece evidencia real, dije al micrófono, con la voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Mientras ustedes escuchaban una falsificación generada por IA, también estaban presenciando un crimen verdadero en proceso. El público estalló en murmullos de sorpresa. Pero yo aún no terminaba. En ese momento exacto, todos los teléfonos en el auditorio comenzaron a vibrar con notificaciones. Marcus Rodríguez acababa de publicar su reportaje de investigación. Pero el titular no era Madison Chen desvía fondos del fideicomiso, sino el Imperio Thorne, construido sobre el fraude, como la empresa criminal de Julián Thorne finalmente colapsó. Marcus había reconocido la evidencia falsa de Julián por lo que era, y la usó como pieza final en una investigación de un mes sobre sus prácticas empresariales. El artículo detallaba años de fraude, evasión de impuestos y manipulación de contratos que iban mucho más allá del proyecto Fénix. Isabella Martínez dio un paso al frente y se dirigió a la atónita multitud. Bajo los términos del fideicomiso Vance, cualquier intento de sabotear este proyecto o difamar a un coejecutivo resulta en la pérdida inmediata de todos los derechos a la herencia. Julián Thorne acaba de perder toda reclamación sobre los $400 millones. Como si sus palabras lo hubieran invocado, agentes del FBI entraron al auditorio. El rostro de Julián atravesó una transformación notable al darse cuenta de la magnitud de su error. Victoria Sterling, quien había estado sentada a su lado,
Se quitó discretamente el anillo de compromiso, lo dejó en su asiento y salió del edificio sin mirar atrás. Julián fue esposado frente a las cámaras que él había esperado que captaran mi caída. Mientras los agentes se lo llevaban, me miró con puro odio. Esto no ha terminado, dijo, repitiendo su amenaza de aquel día en mi departamento de Oakland. Sí, respondí. Sí ha terminado. 6 meses después, estaba de pie en la plataforma de observación del Centro Comunitario Phoenix, contemplando un vecindario que no solo había sido transformado por nuevos edificios, sino por nueva esperanza. Niños jugaban en el parque que habíamos creado. Adultos mayores se reunían en los huertos comunitarios, y jóvenes emprendedores trabajaban en el incubador tecnológico que ya estaba generando empleos e innovación. Había cumplido mi promesa a Richard, pero lo más importante, había descubierto quién era realmente, debajo de todos esos años intentando ganarme la aprobación de personas que nunca iban a dármela. La niña asustada que fue echada de la casa donde creció ya no existía. Había sido reemplazada por una mujer que entendía que el verdadero poder no proviene de lo que heredas, sino de lo que construyes. El fideicomiso se había disuelto, dejándome como la única heredera del imperio de Richard. Pero entendí que la riqueza era solo una herramienta. El legado era algo completamente distinto. El legado era la risa de los niños en un parque que no existía hace un año. Eran los pequeños negocios que abrían en nuestros locales comerciales. Eran las familias mudándose a viviendas que por fin podían pagar. Julián había sido sentenciado a 12 años en prisión federal por fraude y conspiración. Victoria se mudó a Nueva York y se casó con un administrador de fondos de inversión en menos de 6 meses. La mansión de Malibú se vendió y usé el dinero para establecer una fundación para la educación de jóvenes en comunidades marginadas. Nunca regresé a vivir a Malibú. En su lugar, compré una casa modesta en el barrio donde habíamos construido el proyecto Phoenix. Cada mañana caminaba a mi oficina en el centro comunitario, saludando a los vecinos y revisando el avance de nuestra siguiente fase de expansión. A veces, tarde en la noche, sacaba la pluma Mont Blanc que había iniciado todo este viaje y releía la nota de Richard. El legado no se recibe, se construye. Aunque se había equivocado en una cosa. El legado no lo construye solo una persona. Se construye con comunidades, con segundas oportunidades, y con la creencia de que todos merecen la posibilidad de algo mejor. Julián había intentado enseñarme que no valía nada, que no pertenecía a un mundo de riqueza y poder. Pero en cambio, me enseñó algo mucho más valioso. Que el valor no lo determinan las cuentas bancarias ni la sangre, sino lo que haces con las oportunidades que creas para ti y para los demás. El proyecto Phoenix no solo trataba de transformar un vecindario. Trataba de transformarme a mí. De alguien que esperaba permiso para existir. A alguien que construyó su propio mundo, invitó a otros a unirse y jamás volvió a mirar atrás. Y mientras veía el atardecer pintar el cielo de naranja y rosa sobre la comunidad que habíamos construido juntos, por fin entendí lo que Richard había intentado decirme desde el principio. No solo había heredado su imperio. Había heredado su responsabilidad de dejar el mundo un poco mejor de como lo encontré. Esa responsabilidad no era una carga. Era un privilegio. Y apenas era el comienzo.